Hola a todos, soy David Rachón, residente de la Unidad de Gestión Clínica de Visos del Alcor, y antes de presentar mi sesión me gustaría exponer un caso clínico. Nos encontramos ante un paciente de 70 años, hipertenso en tratamiento con IECA, que acude a consulta por el aumento de su disnea habitual. Se encuentra febril, con tensión de 140/70 y una saturación al 94%. Nos encontramos taquipnea con reposo, con ingurgitación yugular, presentando palpitantes bilaterales y tonos rápidos y irregulares sin soplo. Se le realiza una radiografía en la que muestra un patrón alveolar bilateral y se obtiene el siguiente electro. En el electro vemos ausencia de onda P, complejos QRS estrechos e irregulares y una frecuencia ventricular en torno a 100 latidos por minuto. Pues bien, con todos estos datos ya podríamos responder la pregunta del caso. Siendo la opción correcta la 3, nos encontramos ante un paciente presente en insuficiencia cardíaca aguda secundaria a una FA persistente. La FA es la arritmia sostenida más frecuente en ultramedio, su prevalencia oscila entre el 1 y el 2% de la población general, pero esta prevalencia aumenta con la edad, alcanzando casi el 20% de los individuos de 80 años. Causante del 3,6% de urgencias generales y del 10% del ingreso en servicios médicos. Pero lo importante es que debido a su presentación silente y lo grave de las consecuencias de padecerla, como es la muerte, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca, hace que su detención temprana sea muy importante. También es muy importante el control de la comorbilidad de los pacientes y de los factores de riesgo, tanto para mejorar la calidad de vida de los pacientes como para evitar que el FA suba a clase superior. Estos son los factores que hemos comentado antes. Hay algunos en los que sí se podría intervenir, como por ejemplo la obesidad o el hecho de dejar de fumar, pero estos no son modificables, como el sexo masculino o la edad avanzada. Fisiopatológicamente, tener un FA implica una pérdida de la actividad auricular, que es muy mal tolerada, sobre todo para los pacientes que necesitan de la contracción auricular, que serían aquellos que padecen una insuficiencia diastólica, como los pacientes que presentan una cardiopatía hipertensiva, una respuesta ventricular rápida, lo que hace que la diástole se acorte y el llenado ventricular se restrinja aún más. Y tener una FA prolongada en el tiempo acaba derivando en una dilatación de la aurícula izquierda. Y esto presenta dos consecuencias. Por un lado, tiene la propensión al éxtasis sanguíneo con fenómenos de trombosis en la orejuela, y el otro lado, que la dilatación auricular con cambios estructurales en la pared de la misma hace que sea mucho más probable la repetición de episodios. En cuanto a su etiología, tenemos una etiología aguda que surge en determinadas situaciones como una intoxicación etílica, una cirugía o una electrocución, pero una vez tratadas estas causas desaparece la posibilidad de recurrencia de FA. Asociada a enfermedades cardíacas primarias como valvulopatía, sobre todo de etiología mitral, o cardiopatía isquémica. Asociada a otras enfermedades con afectación cardíaca secundaria como la diabetes o la hipertensión arterial y neurogénica, pero esta última causa es muy poco frecuente. Aquí tenemos un cuadro resumen de las causas de fibrilación auricular, que se distingue entre cardíaca y sistémica. Y como ya mencioné antes del pase de la FA a crisis superiores, aquí tenemos la clasificación de la FA. Se distinguen 5 tipos. El primero de ellos es la primera crisis detectada, que es el primer episodio de FA documentado en un paciente, independientemente de que antes haya sufrido una crisis o no. Tampoco importa que la duración de la arritmia o la gravedad y presencia de síntomas. Paroxística es aquella que es autolimitada en el tiempo, generalmente suele durar menos de 48 horas, pero el paroxismo puede durar hasta 7 días. Pero es importante las 48 horas porque pasado este tiempo la posibilidad de una cardioversión espontánea es baja y es necesario anticoagular. FA persistente es aquella que dura más de 7 días y necesita de alguna estrategia de cardioversión para volver a ritmo sinusal, ya sea una cardioversión eléctrica o farmacológica. FA persistente de larga duración es aquella que lleva un año, más de un año, hasta que se decide adoptar una estrategia de control del ritmo, y FA permanente es aquella aceptada tanto por el paciente como por el médico, y nunca se ha decidido adoptar una estrategia de control del ritmo. Si en algún momento se adoptara esta estrategia, ya se reclasificaría a FA persistente de larga duración. Este es un corto resumen de las clasificaciones. Y ahora comenzaremos a hablar de las formas clínicas de la FA. Tenemos una forma sintomática con estabilidad hemodinámica,
Estos síntomas varían con la frecuencia ventricular, la duración de la FA, la existencia de una cardiopatía asociada y la percepción individual de cada paciente. Las formas clínicas incluían embolias, sobre todo cerebrales, exacerbación de una cardiopatía ya conocida, palpitaciones o síncope. Y luego tenemos sintomática con inestabilidad hemodinámica, que es más frecuente en presencia de cardiopatía, es más frecuente en presencia de frecuencia ventricular extrema y se asocia a cardiopatía grave. Esta tabla representa la clasificación ERA de los síntomas del FA. Vemos que hay 5 tipos, siendo 1 el nivel 1 donde presenta síntomas, la FA no causa síntoma alguno, y el grado más alto sería el grado 4, que son discapacitantes si interrumpe la actividad diaria normal. ¿Qué exploraciones necesitamos para diagnosticar una FA? Pues la única prueba complementaria que realmente necesitaríamos es un electrocardiograma, pero se solicitan más pruebas para valorar la repercusión hemodinámica que presenta. ¿Qué observamos en un electrocardiograma? Pues observamos complejos QRS irregulares, ausencia de onda P que se sustituye por una onda F que hace oscilar la línea de base, una actividad auricular en torno a 460 latidos por minuto, intervalos RR irregulares, que esto no siempre es así, porque si la FA coincide con un bloqueo V completo, el intervalo RR sería irregular, y los complejos QRS son estrechos siempre y cuando no presente el paciente un síndrome de Wall-Parkinson-White. En este caso, los QRS serían anchos y la velocidad de conducción de la frecuencia ventricular sería superior a los 200 latidos por minuto. ¿Qué otras exploraciones se solicitan? Una radiografía posteranterior y atrás de tórax, pulsosimetría sirinea, gasometría arterial si la saturación parcial de oxígeno es inferior a 90 o si está en shock. En este caso solicitaríamos niveles de ácido láctico, hematimetría con fórmula de recuento leucocitario, bioquímica sanguínea, que se emplearía con determinación de troponina si presentara dolor torácico de tipo coronario, un estudio de coagulación, muestras de sangre y orina para detectar posibles tóxicos y otras exploraciones según la clínica y disponibilidad de servicio, un ecocardio o cosas así.